Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Ortega y a continuación les hablaré sobre el régimen cardenista y la solución definitiva del problema del petróleo. Dando comienzo a mi idea positiva, les hablaré sobre el Partido Nacional Revolucionario, en el que después de 15 años en el poder, el grupo sonorense aún estaba muy lejos de haber cumplido con el programa original que constituía su bandera política, que es la Constitución de 1917. En 1934, Calles y sus colaboradores, para sustituir al general Rodríguez, se vieron obligados a reconocer las necesidades de presentar a la candidatura a un elemento que fuera de su grupo y no estuviese identificado con la falta de espíritu revolucionario y la corrupción. De lo contrario, el descontento de la población podría convertirse en una amenaza y su estabilidad dentro del Partido Nacional Revolucionario. La clase media se unió con obreros y campesinos en un intento por disminuir la influencia del grupo callista y su política. Por el anterior escrito dio como resultado a la postulación del exgobernador de Michoacán, también expresidente del Partido Nacional Revolucionario y secretario de la guerra, el general Lázaro Cárdenas, como candidato oficial. Al ser considerado que no era parte de la anterior generación de revolucionarios, este tendría mejor aceptación. Cárdenas en el poder. Entrando así al poder como presidente el 1 de diciembre de 1934, aunque se piensa que la postulación de Cárdenas contó plenamente con el apoyo y afecto de Calles, hay otras versiones que sostienen que la candidatura de Cárdenas le fue impuesta a Calles, que él hubiese preferido que en el PNR postulara al general Manuel Pérez Treviño, quien era de su completo agrado de Calles. Nunca miró como posible rival a Cárdenas y pensó que podría manejarlo a él y a su gobernatura, sujetándolo de manera institucional, favoreciendo el plan sexenal que había propuesto en la administración del general Abelardo L. Rodríguez por el Congreso y el PNR. La propuesta fue favorecida a los intereses de Calles, pero cuando fue presentado en la Convención de Querétaro, esta fue modificada de una manera muy importante, en la que Calles terminó sujeto al plan sexenal y no la de Cárdenas como pretendía, quedando así en el sistema político de duración que tiene cada presidente actualmente en México. Es decir, cada presidente puede durar en el poder solo 6 años. Pretendía lograr la modernización del país a través del desarrollo del sector agrícola y de una industria subordinada que podrían estar directamente en poder de cooperativas obreras y evitar así las males sociales. El cooperativismo se decía llevaría a México del feudalismo al socialismo sin pasar por el capitalismo. Al final, no se cumplió con el objetivo que tenía desde un principio y terminó asentando las bases para que el capitalismo tomara un importante impulso. Pero sus esfuerzos ayudaron por arrancar de las manos del capital el extranjero de la dirección de la economía nacional. La expropiación petrolera. Para entender el problema que existía con el petróleo en México y cómo fue que se decretó la expropiación petrolera, debemos entender qué era el acuerdo de Calles-Morrow. Plutarco Elías Calles y Dwight Morrow negociaron el arreglo en el transcurso de los años de 1927 y 1928. Luego de una década de disputas entre los dos países, siguieron a la creación de la Constitución Mexicana de 1917. Se afirmó que por medio del acuerdo de Calles-Morrow, la legitimidad de los títulos de propiedad petrolera obtenidos y mantenidos por las industrias extranjeras antes de la rectificación de la Constitución de 1917, siendo este acuerdo atacado por Cárdenas para recuperar el petróleo de manos extranjeras. Los petroleros temían que Cárdenas estuviera tratando de echar por tierra los acuerdos informales de 1928 y pidieron a Washington que se mostrara severo en este punto. Inclusive, llegaron a sugerir que se amenazara con levantarse en armas si no cumplían ese acuerdo, al no haber un contrato formal al cual no se podía recurrir en esa petición. También intentaron reafirmar el acuerdo con Calles y aceleraron el viaje del ex embajador Clark, quien sería un nuevo representante al ya haber muerto Morrow, pero la pérdida del poder de Calles frustró los planes de los petroleros. La suspensión de ciertos privilegios que disfrutaban varias empresas petroleras con la publicación del Programa de Acción Económica por parte del gobierno federal en enero de 1935 contenía algunas de las medidas destinadas a lograr un mayor aprovechamiento del combustible por parte de México, sumando el estallido de una huelga de los obreros de la empresa petrolera Huasteca
complicaron las cosas todavía más para las empresas extranjeras petroleras. La ley de expropiaciones fue aprobada en 1936 y en ella se establecía que el gobierno podía tomar cualquier propiedad si los intereses de la sociedad así como lo requieran. Con esto fue adquirida la obligación de compensar al propietario en un plazo máximo de 10 años. Sindicato de Trabajadores de Petróleo de la República Mexicana. Los movimientos obreros también formaron una parte esencial en este proceso de expropiación petrolera. Desde 1913 ya había movimientos encaminados para formar una agrupación sindical que juntaría a todos los trabajadores petroleros, pero tanto la actitud gubernamental como la de las empresas habían impedido su consideración. En 1934, 10.000 personas trabajaban en la industria petrolera y estaban agrupadas en 19 sindicatos independientes. En 1935, la política obrera del régimen logró que todos los sindicatos petroleros se fusionaran en un solo nombre de Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de sus siglas STPRM. Un año más tarde, se unirían al CTM, Confederación de Trabajadores en México. En 1937, la central del sindicato se dio a la tarea de presentar las demandas que exigían un contrato justo para los trabajadores y mejores salarios. Conflicto obrero. Las demandas eran una excusa perfecta para empezar a poner la presión a las compañías y se les exigió que pagaran los salarios a un acuerdo a la oferta y demanda. Más que por resolver los problemas de los obreros, se preocupaba más por la legislación y las leyes nuevas que podrían consumarse, sumando a que el gobierno les exigió un pago del 10% de las regalías. Esto empeoró la situación entre los petroleros y el gobierno. Lógicamente, se negaron a hacer el pago exigiendo que era un abuso de acuerdo a las leyes de Calles Morro. Las peticiones expuestas por el sindicato fueron rechazadas por las compañías petroleras. Como resultado de la negativa, estalló la huelga. Era tal su confianza que nunca creyeron que México se atrevería a intervenirlas o aplicarles una ley de expropiación. Se intensifica el problema. El paro de labores por las compañías petroleras no duró mucho tiempo antes de que se volviera un problema económico grave por el país. Se solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el problema entre las compañías petroleras y sus empleados fuera declarado como un conflicto económico, y se hace un peritaje a la economía de las empresas petroleras para ver si estos son capaces de pagar las exigencias del aumento de sueldos de los trabajadores. Algunos extranjeros nacionales iniciaron una investigación a la economía de la fábrica. Esto dio como resultado de las investigaciones. En opinión de los expertos, las empresas estaban en posibilidades de hacer frente a un aumento de salarios hasta de 26 millones de pesos anuales, es decir, 12 millones más de los que ellos estaban dispuestos a otorgar. El presidente Cárdenas se mostró satisfecho de los resultados y recomendaciones de los informes. Poco después, Castillo Nájera comunicó a Daniels que las noticias recibidas de Londres son las últimas remesas de la capital hechas por las empresas. Confirman que éstas poseían los medios suficientes para conceder el aumento de salarios. Las empresas petroleras hacen su propia investigación y con datos dudosos muestran una economía de 19 millones de pesos. Se hace una segunda evaluación y se confirma que sus datos son falsos y que su economía cumple con los medios necesarios para aumentar el salario. El 18 de diciembre de 1937, el grupo número 7 de la JFCA, que significa Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, procedió finalmente a dar su veredicto sobre el conflicto de las compañías petroleras y sus trabajadores. El fallo siguió cerca de las recomendaciones contenidas en el estudio de los peritos y aprobó un aumento total más de 26 mil millones de pesos en el coito del contrato y fijo en 1.100 el número de los empleados de la confianza de las compañías. La reacción de las empresas fue negativa, ya que pensaron que se les negó la justicia y alegaron que era materialmente imposible cumplir con ese contrato. El 29 de diciembre solicitaron un amparo las compañías petroleras, pero estas fueron negadas el 1 de marzo de 1938. Los intereses de las compañías petroleras pasaban por encima del bien nacional. Las condiciones laborales de los trabajadores petroleros eran deplorables.
llenas de riesgos y consideraban muy poco los trabajadores. Por todo esto, el gobierno planteó un mayor control sobre sus actividades. Las compañías debían dar solución a las peticiones laborales en un plazo que vencía el 7 de marzo de 1938. Oficialmente se declara la expropiación petrolera. En los siguientes días, después del fallo, que se reanudó rápidamente de las negociaciones entre las compañías petroleras y el gobierno de Cárdenas, se reunieron en 3 ocasiones, pero seguía la negativa de las compañías petroleras y no se avanzaba nada en las negociaciones, ya que aceptaban subir los salarios, pero se negaban a reconocer a los empleados de confianza. El día 8 de marzo, el presidente Cárdenas convocó a una junta de gabinete para tratar este problema, pero estos no se pusieron de acuerdo para resolver el problema de la compañía, y Cárdenas tomó una iniciativa para proponer la expropiación del petróleo. El 18 de marzo se volvió a reunir con los petroleros y se acordó pagar los 26 millones de pesos, pero no fue posible llegar a un acuerdo sobre los puntos administrativos de esa misma noche. El presidente Cárdenas convocó una nueva reunión a su gabinete e informó a sus ministros su decisión para expropiar la industria petrolera. A las 21:45 se firmó el acta de expropiación y a las 22 horas el presidente, desde el Salón Amarillo del Palacio Nacional, procedió a anunciar por radio su decisión a la nación. Deuda por la expropiación. Las compañías y el Departamento de Estado exigían desde el principio una compensación por estos depósitos que consideraban de su propiedad absoluta y que habían perdido tras la expropiación. Extraoficialmente, las empresas informaron a la opinión pública que el 18 de marzo el gobierno mexicano había contraído con ellas una deuda que oscilaba entre los 500 y 600 millones de dólares, que se pagaría a mediano plazo. Con esto doy como finalizado mi presentación de la política petrolera mexicana para la clase de México siglo XX. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues traté de hacer lo más resumido posible este proyecto, y de igual manera espero haber explicado los puntos principales de este tema, un tema que me llamó bastante la atención y me interesó bastante, y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y gracias por su tiempo. Hasta luego.